Voz Andina Internacional presenta Observatorio Internacional. Un observatorio para examinar los desafíos actuales de la humanidad y las tendencias globales de discusión y soluciones. Bienvenidos. Buenas tardes, estimada audiencia de Observatorio Internacional. En esta ocasión, en el programa número 23, vamos a contar nuevamente con la valiosa ayuda de un gran amigo de la Universidad Andina, como es Wolf Gravendorf, intelectual académico de nacionalidad alemana, que ahora está en su país, pero todas las 2 décadas anteriores o algo más estuvo en América Latina. Hemos pedido su ayuda para comprender una de las repercusiones de la guerra en Ucrania, cuál es estos cambios trascendentales que están en curso todavía, no es que están totalmente definidos, y precisamente sobre eso vamos a conversar con Wolf. En la política exterior alemana, cambiando trayectorias que históricamente ha mantenido Alemania. Bien, entonces, muchas gracias, Wolf, por ayudarnos. Bienvenido una vez más. Parto haciéndote la primera pregunta. O sea, ¿de qué magnitud debemos considerar los cambios que se están operando en Alemania, en su política exterior? Esa sería la primera pregunta. ¿Qué características, qué alcance tiene? Realmente es un cambio extremadamente profundo porque ha finalizado 30 años desde la reunificación de Alemania en el año 90, una política de diálogo con Rusia, una política de cooperación política, siempre buscando una buena relación con Rusia, a pesar de las críticas de Estados Unidos y todos otros países en ese contexto. Pero la guerra de Rusia ahora ha cambiado completamente esto, a pesar que antes de la guerra misma, el actual canciller Olaf Scholz, como también otras grandes autoridades como Macron de Francia, han tratado de continuar esa política de cooperación en el sentido de evitar a todo costo una guerra en Europa. Pero esta gente, incluyendo el canciller alemán, se sientan muy defraudados ahora, después de la guerra y la forma de esa guerra en Ucrania. Entonces ahora tenemos una situación completamente distinta. Alemania en los últimos 30 años siempre ha vivido en la idea que el tema de ideología, el tema de los grandes imperios han cambiado y ahora mismo es más importante de tener buenas relaciones con todo el mundo. Entonces no ha concentrado nada en temas militares. Y yo creo vale la pena de mirar un momento a la historia de Alemania en 45, cuando ya era un país completamente destruido. Era también el culpable de la Segunda Guerra Mundial y los norteamericanos hicieron una reeducación en contra del militarismo y en contra de pensamientos patrióticos. Dado que Alemania era un país dividida para 45 años de una zona occidental y una zona más bien oriental de influencia rusa, entonces no tenía un pensamiento en mi generación, por ejemplo, de un patriotismo. Eso no existía. Entonces ya ahora vimos una situación muy distinta. Ahora hay en todas las encuestas, la gente está en favor de más gastos en temas militares, en más cooperación con la OTAN, en más ayuda a Ucrania, obviamente, y en una forma de aislamiento de Rusia. Cortar, que podemos cortar. No podemos cortar todo porque estamos bastante dependientes en gas y en petróleo de las relaciones económicas con Rusia.
pero en otros temas ya han decidido algunas sanciones excepcionales toda la Unión Europea, incluyendo Alemania, en contra de Rusia. Ya, perfecto. Ahora, ¿en qué medida coincides tú en que se puede llamar a esto, como lo dijo Olaf Scholz y también Macron, efectivamente, que estamos ante una nueva era? ¿Qué de nuevo tiene si tenemos una mirada de 120, 150 años? Esta no sería una tercera fase de ascenso del militarismo o de la militarización alemana. Yo no creo. Por lo menos yo no veo en ninguna manera una tendencia al militarismo. Hay una nueva idea de invertir más en la defensa. Yeah. Pero en Alemania los militares no tienen un papel como en Estados Unidos o hasta Ecuador. Los militares no son un factor importante en la sociedad. Yeah. Eso ha cambiado completamente después de la Segunda Guerra Mundial. Yeah. Hoy en día los militares tienen muchas dificultades de obtener cadetes o gente que quieren trabajar allá. Es una situación muy distinta. Y cuando los militares, conjuntamente con los Estados Unidos, estuvieron en Afganistán, todos los alemanes en esos 20 años en Afganistán siempre estuvieron en contra de la idea de mandar militares a Afganistán. Entonces hay una distancia una forma de presencia militar, de pensamiento estratégico hasta ahora. Puede ser que en la próxima generación puede cambiar eso, pero por el momento tenemos un problema muy grave que, por ejemplo, en la juventud, todas las encuestas dicen eso, no quieren ninguna inversión en temas militares. Quieren inversiones en contra de problemas de medio ambiente, en temas sociales. No hay todo lo que vemos hoy en Ucrania, ese patriotismo, esa voluntad de luchar para la patria, eso no existe en Alemania. Excelente, muchas gracias, muy claro. Ahora, pero de todas maneras, y es otra víctima, luego lo veremos en el plano más Unión Europea, pero esto significa el entierro por varias décadas de la posibilidad que se habló mucho en fines de los 90, después del fin de la caída del muro, etcétera, de una política de defensa de la Unión Europea, aspecto en el cual el eje franco-alemán era bastante impulsor, ¿no? Bastante partícipe de esa idea. Sí, pero hoy en día todo el tema de defensa europea tiene, especialmente en esos días, un impacto muy fuerte sobre qué está pasando en Ucrania. Entonces, hoy en día siempre existían mucha gente que tenían una rabia y unos en contra de las políticas abiertas a Rusia. Siempre existían esos. Pero hoy en día tenemos situación en la discusión interna en Alemania que alguna gente dice Alemania es corresponsable para la guerra en contra de Ucrania porque siempre tenía buenas relaciones con Rusia. Entonces estamos en una situación extremadamente complicada en esto. Y obviamente la guerra de Rusia ha realmente creado un nuevo sentido de misión para la OTAN. ¿No? Macron mismo dijo hace pocos años la OTAN no sirve para nada. Así es. No, eso te iba a preguntar, que Macron dijo que la OTAN estaba con una muerte cerebral. Exacto. Este es el gran ganador entonces del conflicto en Ucrania, porque resucita y pasa a tener un peso. ¿Tiene realmente ese peso? ¿O está ganando enorme peso y por eso aparece una forma de hablar un poco cínico, pero los grandes ganadores de esa guerra son Estados Unidos y la OTAN. Esos dos tienen mucho más cohesión. Las relaciones transatlánticas que eran muy frágiles por el tiempo de Trump y todo eso,
ahora son la cosa más importante para Francia, Alemania, todos los países europeos. Ya. Pero una pregunta allí, y en el evento, no, o sea, una de las cuestiones que a estas alturas del siglo XXI ya sabemos es que las relaciones que existen entre la política exterior y la política doméstica son muy estrechas. Luego analizaremos algo sobre el Estados Unidos, pero me parece que en Estados Unidos, digamos, el último discurso de Biden ante el discurso del Estado de la Unión, básicamente estaba destinado a la audiencia doméstica. Y entonces, porque todo apunta o apuntaba, no sé cómo digan las encuestas ahora, a que el triunfo de Trump, del Partido Demócrata controlado por Trump ahora, era ineludible. Y entonces, ese escenario de un retorno de Trump en el 2025, ¿no cambiaría la ecuación en forma bastante importante? Puede ser, pero yo creo todos esos temas están un poco en segunda fila ahora. Yeah. Y es, como tú dijiste, es muy importante de entender que todas las declaraciones, hasta los famosos propagandas en los diferentes medios sociales y todo eso, siempre sirven para convencer la propia población. Eso es el caso de Putin. Está controlando completamente la información en su país. Y también vemos eso en los países del occidente, donde solo hay un malo, que es el señor Putin. Así es. Y cuando ese señor desaparece, el mundo va a ser mucho mejor. Yo creo es un problema grave esto, porque estamos creando una nueva frontera de hierro entre dos bloques. En ese sentido, ¿tú crees que tiene validez eso de que estamos regresando a una nueva Guerra Fría? Sí, pero es una Guerra Fría muy distinta, porque es una Guerra Fría con tres poderes atómicos muy importantes: China, Estados Unidos y Rusia. Y ahí, Entonces, ¿qué opinión te merece eso de que algunos analistas han dicho que este conflicto, que ya sabemos por la teoría de las relaciones internacionales, cuando hay multipolaridad y peor tres, es la situación más conflictiva posible, porque la alianza de dos puede buscar cambiar el poder. Y las sanciones, lo que está sucediendo ahora, vemos que ha arrojado a Rusia en los brazos de China. En parte es, obviamente, en el momento mismo aparece así. Pero el problema es que nosotros vivimos desde ya algunos años en un cambio profundo del sistema internacional. Y todo lo que hizo Biden y su enemistad con China, el tema de Afganistán, ahora la guerra de Ucrania, todos son esas interrupciones del sistema internacional. No hay duda que la Pax Americana no sirve más. Los Estados Unidos ni tienen la voluntad interna de manejar el mundo. Y ahora la situación es que tanto los chinos, que están discutiendo mucho la guerra de Ucrania, mirando a Taiwán. Así es. Porque eso es la otra situación complicada. Entonces, necesitamos, y eso yo creo explica un poco ese cambio profundo en Alemania, que estamos ahora viviendo un mundo como existía en el siglo XIX, ¿no? En que no hay un poder que tiene la capacidad de controlar todo como aparecía en los 90 los Estados Unidos. Ahora, sí, me parece muy interesante lo que acabas de señalar, pero antes de pasar a las derivaciones de lo que acabas de señalar, me pareció muy importante lo que mencionaste en términos del cambio en el carácter de la guerra, el peso de la disputa por los discursos, por la retórica de lo que está pasando en la opinión pública es brutal. Bueno, o por ejemplo, o en América Latina
de un tajo desapareció Russia Today, por ejemplo. Entonces, vivimos un relato, no hay más que un relato, y es indudable que eso amputa la capacidad del, yo te diría, hoy día las únicas fuentes con mayor objetividad es Al Jazeera y Página 12 en Argentina. Exacto. Porque no hay nada más. No hay nada más. Entonces, el punto de lo cibernético, lo de la guerra de la información, lo de la explotación y el aprovechamiento de las redes sociales es muy, muy importante. O sea, hasta ahí nomás se atajan los cambios en la guerra o simplemente, como tú señalaste antes, regresamos al siglo XIX y la confrontación bélica ahora corre el riesgo de darse entre los grandes poderes. Exacto, yo veo ese problema en todo caso, especialmente porque sabemos de pocas experiencias históricas, no son tan pocas tampoco, que un gran poder, y Rusia sigue siendo un gran poder con todos los problemas que hay, que se pone en la esquina en que no hay una salida posible en la manera económica o algo, van a usar todos los medios que tienen. Y lamentablemente Rusia tiene más medios atómicos que cualquier otro país del mundo, inclusive más que Estados Unidos. Entonces, estamos frente de una situación de división del mundo posiblemente en dos bloques, las relaciones euroasiáticas entre Rusia y China. Todavía necesitamos mirar cómo va a desarrollar esto. Y al otro lado, OTAN, que se ve un poco como la defensa del Occidente. Pero hay países como Brasil, por ejemplo, o India, o otros países que no quieren tomar posición, que quieren continuar por razones económicas o ideológicas de hablar con dos partes. ¿No te parece prudente para América Latina y yo diría quizás también para África, o sea, mantenerse, que no vernos forzados, como se ha intentado hacerlo en estas últimas semanas, a tomar un partido y posicionarnos? O sea, en los temas económicos eso es clarísimo, pero en los temas geopolíticos, en la transición del poder que estamos constatando hoy día, que estamos viviendo ahora, como tú lo señalaste, eso no es adecuado. Entonces, lo más adecuado es mantenerse al margen. Exacto. Lamentablemente, Alemania no puede ponerse al margen. Yo siempre pensaba que es en una situación tan peligrosa, no tiene sentido de tener realmente una lealidad a uno al otro lado que sería 100%. Porque no sabemos qué va a pasar. Así es. Puede ser que en 20 años toda alianza occidental no funciona como antes, porque que vemos ahora que Alemania, por ejemplo, puede perder, no es seguro, 5% de su PIB en los próximos 2 años por las sanciones en contra de Rusia. Todo eso puede tener un cambio también en la política interna de nuevo, que la gente está en harta de ese tipo de política que no sabemos. Estamos viviendo años de incertidumbre muy grande y como te recuerdas bien, estuvimos hablando hace años sobre ese tema que dijo Paul Kennedy en su famoso libro, ¿no? Cuando auge y caída de las grandes potencias. Y los años de traspaso de una potencia a otra, que pueden ser 100 años, nadie sabe, son los más peligrosos. Bien, ahora, vivimos justo ese tiempo. Así es. Ve, ahora, una cuestión, tú señalaste como los dos grandes ganadores a Estados Unidos y la OTAN, pero me parece que no te falta uno que para mi modo de ver es el gran ganador, y es el complejo militar industrial que está en Estados Unidos, está en Alemania, está en la neutral Suecia, pero también en Rusia. Y también en Rusia. Rusia es un productor enorme de armas. Ya, y entonces... La mayoría de las armas modernas de China vienen de Rusia.
¿Ya? Entonces, en ese sentido, ese es el gran ganador. Y como tú señalaste, hacer periodo de transición, periodo de incertidumbre, muy riesgoso, lo único que tenemos certeza es que el mundo en los próximos 20, 30 años va a ser absolutamente violento. O sea, vamos a testificar una vez más guerras en distintos escenarios para que van a ser prolongaciones de esta gran confrontación. Bueno, hay pensamiento, yo no soy ningún especialista para eso, como sabes, pero hay un pensamiento que dice, cuando la OTAN gana suficiente fuerza militar, que puede frenar entonces los diferentes ejercicios de guerras y por eso los norteamericanos quieren la OTAN también en el futuro tiene un papel en el Global. Pacífico Indio global, ¿no? Los americanos están presionando mucho para una OTAN, ¿no? Incluyendo también Australia en el OTAN y tener allá un nuevo sistema que no tiene solo que ver con el Atlántico. El problema es que en las democracias, por lo menos en Europa, hasta qué punto la gente van a seguir eso. Exacto. Cuando los costos de energía, de falta de comida, de interrupción de cadenas de producción son demasiado altos. Así es, así es. Eso es la gran pregunta hoy en día. Ajá, no, y en ese sentido, esa es una pregunta para mí, modo de ver, fundamental. ¿Cuánto va a durar este cambio? O sea, es indudable que la coalición, y ahí me parece lamentable, que en un régimen político en que el Partido Socialdemócrata participe en Alemania, se rechaza la herencia de la Ostpolitik, como tú señalaste inicialmente, y pasamos a una situación en la cual toda la autonomía, la autoafirmación de la Unión Europea desaparece. No necesariamente. Cuando escuchamos a Macron, él quiere más autonomía estratégica para la Unión Europea. Yo personalmente tengo duda sobre el realismo de esa visión. Porque yo creo que los intereses en la Unión Europea funcionan muy bien en el sistema económico, hasta el social y muchas otras cosas. Así es. Pero hay intereses nacionales muy fuertes. Por ejemplo, ahora tenemos ningún problema con los refugiados, varios millones ya de Ucrania, pero cuando teníamos en 2015 los refugiados de Siria y de Irak y todo eso, muchos países europeos no en ninguna manera querían compartir los valores europeos. No, me Entonces, parece muy intereses nacionales y valores europeos no son la misma cosa. Así es, así es. No, pero ahí me parece muy importante lo que tú acabas de señalar, y en ese sentido yo te preguntaría, y las observaciones ratificadas incluso por instancias de Naciones Unidas, de que en los países por donde están entrando los refugiados de Ucrania, Polonia, Rumania, han estado haciendo una selección. O sea, los rubios, blanquitos, vengan ustedes fuera a negros, africanos, latinoamericanos, Lamentablemente hay bastante verdad en eso, sí. Pero entonces, eso sí. implica de nuevo que para los polacos y de gente de Polonia y de Ucrania y Rumania, todo eso. Hungría. Esos países, Hungría, son países que han sufrido mucho durante el tiempo de la Unión Soviética. Entonces Rusia es el enemigo nato de eso. Entonces esos países ahora, cuando uno de ellos está en problemas, como Ucrania están muy en favor de esto. Cuando vamos a tener una gran invasión, ojalá que no viene en Italia, de la gente de Libia o de Marruecos, esos países no van a tener ningún interés en esto. Por supuesto, por supuesto. Ajá. Ahora, pero en lo que tú acabas de señalar me parece muy, muy importante. O sea, primero unos dos comentarios. Uno sobre lo que dijo Noam Chomsky hace unos días. Sí, sí. No es
un conflicto que podría haberse resuelto de la forma más sencilla si simplemente se decía ya perfecto, Ucrania no entra a la OTAN y punto. Entra a la Unión Europea, ventajas comerciales, lo que quiera, pero no entra a la OTAN. Pero jamás como Finlandia, quiso, sí, como Finlandia, pero jamás quiso renunciar la OTAN y más que la OTAN, porque la OTAN es una cuerda de transmisión de los Estados Unidos. Los Estados Unidos no quiso renunciar a eso. Entonces, ¿qué te parece ese comentario? Sí, pero yo creo lo importante es, y eso va a ser obviamente una discusión en la Ucrania en muchos años, cuando no décadas. El gobierno ucraniano no quería hacer eso. Se ofrecieron eso, Macron y Scholz, no públicamente, pero eso era la negociación con Rusia. Nosotros vamos a garantizar que no van a tener OTAN. Pero en todas esas conversaciones desde diciembre, siempre había la posición de Ucrania, ni un centímetro. Nosotros queremos estar en la OTAN porque es la seguridad de nosotros contra Rusia. Pero eso no significa medio resaltar demasiado los márgenes de autonomía de Zelensky en Ucrania. Él, un cómico, un actor, básicamente es una cuerda de transmisión también de las políticas norteamericanas. Sí, pero él es un hombre muy hábil y Así ha ganado mucho espacio hoy internacionalmente. Es un gran héroe del Occidente. Y ese patriotismo y todo eso, que no existía en muchos países europeos, ahora está visto Ucrania como un país modelo de libertad. Y no es cierto. No es cierto. Y al mismo tiempo me pregunta siempre qué van a decir los cubanos que sufren 60 años Exacto. de influencia norteamericana y no tenían ninguna chance de salir de eso. No, hay en la historia, me parece, no es la línea general en Alemania eso, pero mi propia línea de algunos colegas de relaciones internacionales es que la historia está demostrando que países débiles en las directas o indirectas fronteras de países muy fuertes o imperios no tienen la posibilidad de decisión de sus propias alianzas. Bien interesante lo que acabas de señalar. Y el otro comentario de una declaración de José Mujica, expresidente de Uruguay, que él señaló también hace unos días, es lamentable, pero en los aspectos tecnológicos, de innovación, de la carrera espacial, de la biotecnología, de la medicina, etcétera, estamos en el siglo XXI, pero en la capacidad de resolver las diferencias, de negociar la convivencia humana, estamos en la época de las cavernas. Lamentablemente hay mucha verdad en eso, porque las reglas en las democracias por lo menos, y hasta en algunos países más autócratas, en la política interna se pueden buscar alguna forma de entendimiento. Cuando es la arena internacional, no hay reglas que la gente acepta a pesar de uno y todo eso, Naciones Unidas. Eso yo creo es uno de los errores que vemos hoy en día más claro que antes, que nosotros siempre pensábamos que estamos construyendo un orden internacional pacífico. Para 30 años aparecía así. Perdón, pero en esos 30 años hemos visto el nacimiento de al menos 20 países nuevos, 8 de ellos en los Balcanes, conflicto en el cual OTAN bombardeó poblaciones y no hubo ninguna apelación al derecho internacional ni a la libre determinación de los pueblos, nada. Entonces, nada de eso. No hay un cinismo absoluto. La situación europea es distinta, porque obviamente la gente que son más o menos vecinos están reaccionando distintamente a una situación de grave guerra que cuando la guerra es un poco lejos. Ajá, así es. Interesante. Yo creo eso es muy natural también.
Entonces, obviamente, los europeos no se preocupan mucho qué pasa con Cuba o qué pasa con Venezuela, pero los países cerca han preocupado mucho más, especialmente cuando hay refugiados, como el caso venezolano y todo esto. Ahora, 3 reflexiones con una línea teórica y que me llevan a cuestionar y a constatar la validez del realismo clásico de Morgenthau y de todos los seguidores de él. La primera, o sea, hay varios académicos. El padre de la teoría de la contención, que marcó la política exterior norteamericana, George Kennan, él dijo en el año 97 o 98, ya no estoy seguro en qué año, que no era conveniente la expansión de OTAN hacia el este. Primero. Es una pequeña anécdota de mi vida, que no tengo muchos, pero justo durante mi viaje de novios, yo conocí a George Kennan en Bermuda y él estuvo solo allá, estuve hablando todas las tardes a las 5 de la hora para el té con él. Él para mí es uno de los grandes realistas realmente por su experiencia en Rusia. Y él también dijo en ese tiempo siempre que no se pueden crear un régimen internacional en contra de Rusia. No, y ya, el segundo es, bueno, John Mearsheimer, un neorealista que también ha dado, hay cualquier cantidad, 3 o 4 conferencias en YouTube, en los cuales él señala no es adecuado la expansión de OTAN hasta las puertas de Rusia. Pero entonces, realmente el acceso, la incidencia de esos académicos. Kissinger también tiene una pieza corta, pero es interesantísimo cuando dice... También, sí. Es absurdo pensar que el puente entre el este y el oeste, que es Ucrania, se lo quiera colocar en el uno o en el otro lado. Tiene que seguir siendo eso, un puente abierto, puede entrar a la Unión Europea, pero nunca a la OTAN. Tiene que permitir la vinculación entre los dos ejes, pero no tiene ninguna incidencia en la política exterior real que aplique Estados Unidos. Sí, pero los Estados Unidos mismo han dicho varias veces antes del empieza de la guerra que no hay una intención que ingresa Ucrania a la OTAN. Solo Ucrania mismo siempre ha insistido en eso. No, yo, por lo menos a mi conocimiento, inclusivamente dentro de OTAN, nunca había una mayoría en favor de tener Ucrania dentro de la OTAN. Ahora, la guerra misma ha cambiado la situación completamente. Así es, pero por ejemplo, el hecho de que la posición de los Estados Unidos cuando hace pocos días compareció un alto funcionario del Departamento de Defensa ante el Congreso, a una comisión del Congreso norteamericano y reconoció, por ejemplo, que había no 4, no 12, 26 laboratorios de investigación genética y que la gran preocupación que manifestó en los canales de Deutsche Welle, entonces, por ejemplo, dijo que la gran preocupación era evitar que los documentos de las investigaciones que estaban en curso o caigan en manos del ejército ruso. Y desde el lado ruso, el Sergei Lavrov, el ministro de Relaciones Exteriores, él dijo, miren, de lo que hemos encontrado, se estaba investigando y avanzando programas en el uso de aves migratorias y de, ¿cómo es? Vampiros o murciélagos para aves migratorias que pasaban por Rusia para por allí pasar los virus. Entonces, es evidente que Ucrania ocupaba un lugar en la estrategia norteamericana. Yo tengo mis dudas de creer en esos tipos de informaciones que vienen del Pentágono o que vienen de Rusia. Yo tengo dudas en ambos lados, porque es parte de la forma de la guerra de información, que es muy notable.
y muy bien hecho, ¿no? Hay miles de personas que hacen nada más que la guerra de información para ganar espacio y ganar espacio en el sentido que ya tenemos toda esa gente en favor y toda esa gente en contra. Y eso, obviamente, los métodos pueden ser distintos, pero son esfuerzos que hace Rusia con sus poblaciones, y en el occidente también hacen esto, porque yo creo, y eso me preocupa más que otra cosa, es que están creando una situación de odio enorme, y usando el sufrimiento enorme de Ucrania para crear odio mundial. Así es. No, ahora, muy interesante lo que acabas de señalar, pero la segunda referencia teórica era a Hans Morgenthau, el padre del realismo clásico, y él nos decía, miren, el gran error es que una nación, y aquí no estamos hablando de un conjunto de naciones, se crean los portadores de la virtud, del bien, de la defensa de la democracia, los derechos humanos, como aparece Occidente, y los otros, Oriente, todos los distintos, los otros, Putin y Rusia a la cabeza, son el demonio, el mal, el autoritarismo, etcétera. Eso, Hans Morgenthau nos decía, esa es uno de los errores, o la demonología que hablaba, exacto, que se está haciendo. Esos elementos que nos enseñó Morgenthau a identificar están presentes aquí en forma enorme. Enorme, sí. La demonización, y me recuerda mucho eso como alemán, de Stalin, por ejemplo, ha contribuido a 20 millones de muertos en Rusia durante la Segunda Guerra Mundial. Ningún país ha sufrido tanto, ¿no? Porque obviamente eso era lo malo por existencia. Y ahora hay un peligro que Putin es el próximo malo de la existencia. Hay una pregunta, ¿cómo ves tú, así arriesgando un pronóstico? ¿Tú crees que este conflicto se prolongue más allá de 2 semanas adicionales? No sé, no soy ningún especialista en temas estratégicos. Me temo que Putin no quiere perder, obviamente. Entonces, para él, lamentablemente, muy cínico dicho, es mejor destruir el país que salir como perdedor. Ya, ahora, escuchando las voces de portavoces europeos en los últimos días, parece que ya hay algunos que reconocen ya ex post que sí, que Crimea va a seguir siendo rusa, que el Donbass muy probablemente quede en Rusia, porque este conflicto se va a resolver por negociaciones, no hay otra. No hay otra. Entonces, que en definitiva, Putin, desde esa lectura, se vio forzado a hacer esto como la única forma de torcerle la mano a OTAN y a Estados Unidos. Muy difícil de especular sobre esto, pero visto de la relación en la tierra ahora y conociendo un poco los argumentos de ambos lados, lamentablemente puede pasar a Ucrania lo mismo que pasó en una situación muy distinta a Alemania, un país dividido. Y entonces, en ese sentido, o lo que pasó en los Balcanes, lo que pasó en Georgia, ¿no sería un poco una anticipación de lo que puede pasar en Ucrania? O sea, que finalmente no van a poder volver a coexistir pacíficamente allí los rusos y los croatas, los ruso-hablantes y los croatas que rechazan eso. O sea, el odio, como tú señalaste, se ha exacerbado tanto que una coexistencia pacífica va a ser muy difícil. Entonces, en ese sentido, un poco lo que predecía Kissinger, que la gran víctima va a ser Ucrania, el pueblo ucraniano y el país, que puede desaparecer en ese proceso. Ya no va a ser el mismo en todo caso. Eso lamentablemente es
una estimación realista. Ya, ahora, la otra cuestión, la tercera y última, o sea, los elementos que explican los mayores conflictos de los últimos 120, 150 años son el nacionalismo, la carrera armamentista, los odios que se exacerban y esta incapacidad o ausencia de entidades multilaterales que puedan resolver el problema, que puedan ser marcos para una negociación más pacífica. ¿Cómo le ves tú esas dimensiones? Yo creo añadir allá en la situación actual, en las circunstancias que vivimos ahora en el mundo, el tema energético. El tema energético, como vemos ahora, el acercamiento de Biden a Maduro para tener de nuevo petróleo desde Venezuela, porque cortaron todo en Rusia, y la dependencia lamentable de Alemania a las fuentes de energía, pero no solo Alemania, Austria también, Italia también, de Rusia. Todos esos elementos son no de nuevo. ¿Te recuerdas el Medio Oriente? ¿No? Los temas de energía son en las circunstancias industriales y todo eso del mundo de hoy, son uno de los drivers de los problemas no solubles fácilmente. Y en ese sentido, ¿tú crees que esto entierra la transición energética hacia energías limpias, en la cual estaba involucrado Alemania? Eso es una discusión muy fuerte en Alemania ahora. Como tú sabes, los verdes están en el gobierno y hay una discusión entre los expertos, por lo menos, de postergar los temas del cambio climático o la lucha en contra del cambio climático para sobrevivir a la situación actual con la reorientación de las fuentes energéticas. Los americanos van a vender mucho LNG del gas del licuado a Europa ahora. Los rusos van a perder, no sé cuándo, pero en los próximos años van a perder el mercado europeo. Eso va a ayudar mucho la necesidad de tener más energía importada para China. Hay un elemento muy fuerte en todo esto. Pero se maneja también ahí en ese debate la vuelta a la energía nuclear en Alemania. Por lo menos alguna gente está en favor de no cortar los últimos inquilinos que están todavía actuando hasta el fin de este año. Pero hasta ahora los verdes están decididos de no continuar con la energía. Pero Polonia, por ejemplo, está creando ahora nuevos plantas atómicas. Plantas atómicas, y Francia también. Ve, en ese sentido, entre los grandes perdedores, ¿qué opinión te merece que está? Bueno, la Unión Europea, todas estas nuevas agendas en las cuales Alemania cumplía un rol bien importante, que visto desde América Latina y de los sectores que nos interesa, por ejemplo, combatir el cambio climático, sostener la biodiversidad, evitar la deforestación, etcétera, son también víctimas fatales de este conflicto. Por lo menos yo creo el proceso del cambio que tenía previsto ese nuevo gobierno, ¿no? Que tiene justo 100 días hoy en poder, que quería cambiar Alemania completamente, modernizarla con otras fuentes de energía y otras formas de organización. Todo ese programa, yo creo, ahora está en rediscusión, porque yo veo especialmente, por lo menos las estimaciones ahora, de los efectos de la interrupción, por ejemplo, de inversiones y de trabajo con Rusia.
Alemania tiene 1.600 empresas en Rusia. Muchos han cerrado ya. Todo eso va a tener un efecto sobre la capacidad industrial y el comercio alemán muy fuerte. No hoy, pero en 2 o 3 años, enormemente. Entonces yo veo, por lo menos en mi opinión, insistiendo de nuevo que no soy ningún especialista en temas alemanes, porque he vivido gran parte de mi vida en América Latina, por suerte. Yo veo los alemanes mirando más por adentro y menos hacia afuera, a pesar de las declaraciones de hoy. Ya, perdón, me estaba olvidando, la última referencia teórica es que los trabajos de Kissinger, los trabajos de los geopolíticos clásicos, hablaban de el interés de las grandes islas mundiales de la Gran Bretaña y Estados Unidos de evitar esa alianza de potencias terrestres entre Alemania y Rusia, porque se decía, esa alianza puede controlar el mundo. No estamos viendo hoy día en lo que está de trasfondo en el conflicto alguna reminiscencia de esa posición geopolítica clásica. Yo creo hoy en día la situación interna, tanto de Alemania como de Rusia, es tan frágil y tan vulnerable que no hay un peligro de ese tipo. Ya. Y en ese sentido, una siguiente pregunta sería, ¿qué grado de articulación tienen estos procesos políticos, fundamentalmente en Alemania, perdón, pero también en Rusia y en Estados Unidos, entre la política exterior y la política doméstica? Es muy difícil de juzgar sobre esto. Cómo es la situación interna en Rusia, yo no tengo informaciones. Yeah. Y las informaciones que existen, tengo mis dudas a veces de qué sentido tienen y no son fake news. Yeah. En Estados Unidos es obvio que todo lo que está pasando ahora está ayudando a Biden para calmar un poco la situación muy conflictiva dentro de la política interna de Estados Unidos. Porque los Estados Unidos, como tú sabes muy bien, ya desde el principio siempre tenía la necesidad de un enemigo. Así es. Y una vez que hay un enemigo bien definido, los Estados Unidos están todos en favor de la lucha en todos los niveles y hasta ganar la guerra como hicieron 2 veces en Europa antes y en Japón también. Entonces, en ese sentido, tú ves estos cambios, tanto en Alemania como a nivel mundial, como irreversibles y para unas 2 o 3 décadas. No sé, yo no tengo una bola de cristal. Así es, así es. Pero yo tengo mis dudas que van a durar 2 o 3 décadas. Yo creo en una década podemos tener una situación muy distinta, depende cómo actúan especialmente China y India y otros países que ahora están un poco menos involucrados en esto. Pero yo creo que por algunos años la situación no va a cambiar. En ese sentido, ¿tú coincidirías con aquellos que piensan que China no puede jugar un papel mediador y que lleve a buscar una solución negociada más rápidamente? Yo tengo la impresión que no hay otro país que tiene suficiente poder para forzar una solución que China. Pero yo no veo hasta ahora, por lo menos, a pesar que tengo 2 miembros de mi familia que son ambos profesores en China, que escucha es que inclusivamente ahora China está mirando mucho a los problemas económicos internamente, porque China va a sufrir mucho de esos cambios de la dirección de producciones y todo esto. Entonces, es muy difícil decir qué van a hacer. Obviamente, tienen la capacidad de hacer una decisión, pero por la posición que tienen ahora frente a los Estados Unidos y viceversa, no creo que son
realmente un mediador objetivo. Listo. Ya, para ir terminando, pero entre los grandes perdedores, ¿también coincides en ver a la Unión Europea? O sea, su rol como actor autónomo simplemente es una entelequia. Yo tengo la impresión que a pesar de la gran esfuerzo que están haciendo los europeos, que la Unión Europea no es un actor global como quieren hacerlo, porque los intereses del sur, del medio, del norte y especialmente ahora vemos del este de Europa, los intereses nacionales siguen siendo muy distintos. Y la Unión Europea funciona muy bien cuando hablamos de temas económicos y todo eso. Pero yo no veo la Unión Europea como un actor importante en el futuro del sistema internacional. Yeah. Y ahora, entre las víctimas y los grandes perdedores, también ya hay varias evidencias. En el Ecuador, nosotros estamos perdiendo el mercado para casi el 27% del banano, para casi el 20% del camarón, para un alto porcentaje de flores. Y esos impactos, por supuesto que no se quedan en los sectores empresariales, ya están llegando a la gente. La FAO ha hecho estimaciones de un aumento importantísimo de la inseguridad alimentaria en el mundo, básicamente en África y en los países más pobres de Asia. Por la falta de producción en Ucrania, que es Así uno de los es. grandes productores de todas las cosas para alimentos, ¿no? Así es. Entonces, los grandes perdedores, además de Ucrania, por supuesto, también va a estar el sur global. O sea, los países latinoamericanos, africanos, van a sufrir los embates de estas transformaciones que tú señalas, están arrancando recién, cambio en las redes, en las cadenas globales de valor, cambio en las direcciones de los mercados, etcétera. Eso finalmente termina afectando a estos países que tienen menor capacidad en el sistema internacional, ¿no? Yo creo que va afectado porque vivimos en una globalización estructural que no funciona bien ahora y se van a romper más y más. O sea, vamos a regresar a desglobalizar una parte. Exacto. Yo creo que vamos a desglobalizar mucho y eso es parte del precio que van a pagar también los países ricos. Inglaterra y Alemania y Francia van a sufrir mucho en ese proceso. Menos que los países pobres, obviamente, porque tienen otro nivel de inversión y todo eso. Así es. Pero no para desestimar eso. Por eso estuvimos hablando antes que no veo a largo plazo que hay apoyo para ese nuevo, entre comillas, orden mundial con una nueva frontera de hierro dentro de Europa. Todo eso yo creo puede ser transitoriamente, pero en el futuro vamos a tener otros efectos y vivimos realmente una situación en que cosas que pasan en la historia y tú lees eso en un libro en 2 o 3 párrafos. Nosotros vivimos eso y vivimos eso todos los días. Ese cambio de época que es muy fuerte y me temo que solo estamos al inicio de ese cambio de época. Muy interesante, igual como siempre. Dos últimas preguntas. La primera, que es más económica en realidad, pero hay autores que dicen, bueno, el hecho de que Ucrania, Rusia, hayan tenido tal peso en el aprovisionamiento de la economía global, no entremos a detallar que Alemania, que toda Europa, dependiendo del gas, etcétera, pero aportaban muchísimo gas, muchísimo petróleo, muchísimos cereales. Eso no puede desaparecer del mercado de la noche a la mañana. Con todas las sanciones se les está queriendo hacer desaparecer, aislar completamente a Rusia. Hay autores que dicen entonces, es indudable
que China va a tener, le guste o no le guste a los Estados Unidos, jugar un rol triangulando parte de esos volúmenes enormes de materias primas hacia otras zonas del mundo o para evadir las sanciones del oeste. ¿Cómo le ves eso? ¿Tú crees que eso puede pasar? No sé, yo no entiendo suficientemente de la globalización, pero tengo la impresión que tú no puedes completamente desvincular los países en la manera como piensan ahora hacerlo. Vamos a tener, para tener una visión un poco negativa, mucho más criminalidad económica en el mundo. Porque obviamente cuando hay recursos para comprar algo, siempre hay caminos después. Así es. Muy Entonces, que vemos a nivel nacional en México o en Brasil y todo eso, donde parte de la economía es completamente criminalizada, eso podemos ver en el sistema global también. Muy interesante eso. Gracias, Wolf. No, y la última, o sea, de cualquier forma, como tú dices, el periodo que viene inmediatamente va a ser incierto, conflictivo, con creciente violencia, eso con creciente crisis económica que va a afectar a los países europeos, va a afectar al sur. Entonces, la inestabilidad política, los cambios de régimen van a jugar un papel que no podemos predecir, es obvio, pero por supuesto, o que en esa transición de poder desde el oeste, de occidente hacia el este, esto también va a acelerarse. Y entonces, eso va a resquebrajar la solidez de OTAN y de la Alianza Atlántica. Me temo que una de las víctimas de la situación, de los cambios que vemos ahora, y eso también es obviamente un efecto visto de Putin, positivo visto de Putin, que vamos a tener mucho menos democracia. Eso es. Vamos a tener mucho más autocracia de una forma u otra, porque ese tipo de, alguna gente llaman anarquismo del sistema internacional, no es favorable al desarrollo de democracia. Excelente, Wolf. Muchísimas gracias una vez más por estas contribuciones. Nos has esclarecido bastante este panorama incierto. Muchas gracias. Espero que te conserves muy bien. Un cordial saludo y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a ti. Siempre me encanta dialogar contigo porque ya vemos que es mucho más interesante de hablar sobre esos temas que leer los diferentes artículos, porque siempre es creativo de tener un diálogo. Muchas gracias. Muchas gracias, Wolf. Muchísimas gracias, Chao. Marco Romero, anfitrión del programa Observatorio Internacional, les agradece su sintonía a este programa. Hasta pronto.